Columna económica de la mano de Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, bien, justamente muy interesada sobre lo que tenés para contarnos el día de hoy. Con Bueno, ganas así un poco de deprimirme el fin de semana. no, pero para nada, no te dejes deprimir por la No, es economía. una forma de decir nada más. Me parece perfecto que solo sea una forma de decir. A ver, el que está preocupado, y es interesante hacerlo notar, es Melconian, que como sabemos es un economista amigo del presidente en todo sentido, en el sentido personal afectivo, pero también en el sentido ideológico. Un economista que estuvo en el gobierno, pero que fue raliado del gobierno por el equipo que actualmente conduce la política económica, porque él era partidario de una acción mucho más severa, mucho más dura, mucho más enfática en materia del ajuste fiscal. Y en estos días, al igual que lo viene haciendo desde hace ya tiempo, no deja de manifestar su descontento con las medidas que toma el gobierno y haciendo notar en ese descontento inconsistencias objetivas de la política económica. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo ayer que me parece muy interesante hacer notar y empezar nuestra reflexión de hoy sobre la economía actual a partir de lo que él señaló? Él dijo, los dólares del Fondo Monetario no alcanzan. No alcanzan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice esto Carlitos Melconian? Bueno, él hace prolijamente las cuentas y dice, el Fondo Monetario nos prestó 50.000 en distintos tramos, hay 5.000 millones de dólares más de otros organismos multilaterales, por un lado eso es lo que entra, ¿no? Calcula también ingresos por exportaciones y por otro lado empieza a hacer las cuentas de los dólares que salen, los que se van por las importaciones, los que se van por los viajes al exterior, mundial más, mundial menos, los que se van porque fugan, porque la gente dolariza sus activos y los saca de la circulación o del circuito económico, los que se van por el pago de royalties y patentes a la utilización de tecnología extranjera, los que se van por dividendos de las empresas extranjeras que ganan mucho dinero en el país en pesos, los dolarizan y los remiten a sus casas matrices, los que se van por el pago de los servicios y la amortización de la deuda, hace todas esas cuentas y dice, no alcanza, es más lo que sale que lo que entra. Por lo tanto, el problema que tiene la Argentina y esta política económica persiste, prevalece. Por supuesto, acto seguido, lo que dice Melconian es ya una preferencia de tipo ideológica. La primera parte de su análisis es una cuenta objetiva, que es la que yo quiero poner en evidencia. La segunda parte, su recomendación, por supuesto, ya es una preferencia, yo no la comparto para nada. Lo que dice es, bueno, frente a esto lo que hay que hacer es un brutal ajuste fiscal y entonces en función de ese ajuste fiscal volver a los mercados voluntarios de deuda, es decir, volver al endeudamiento con los privados, que son los que cerraron la canilla hace un tiempo y obligaron al gobierno a ir al fondo. Entonces, esto es interesante porque lo que no dice Melconian es cuál es la política real del gobierno para enfrentar estas cuentas, que si las hace Melconian, Gaby, las podés hacer vos, las puedo hacer yo, las hace también el gobierno. Es decir, esto no escapa al conocimiento de nadie, no es un misterio, no es algo que requiera un expertise en materia económica fenomenal, es solo cuestión de seguir los datos que saca periódicamente el Banco Central y todos vamos a coincidir con esta cuenta que hace Melconian, porque efectivamente de seguir este ritmo y aun cuando se morigere un poco el ritmo, los dólares no alcanzan y entonces de nuevo la Argentina más temprano que tarde se encuentra en la misma turbulencia que dio lugar a todo este desastre hace poco menos de 2 meses. Entonces, no es este el punto, todo el mundo sabe que esto es así. Lo que interesa en todo caso es ver cuál es la política real para enfrentar esto al gobierno, porque el gobierno lo sabe. Y la única política real del gobierno para enfrentar esto es la recesión. Por un lado, el gobierno devalúa y con esa devaluación consigue algunas cosas para mejorar esta cuenta, pero por otro lado alienta la inflación y se le complica la cuestión por un lado. Es como la frazada corta, ¿no? Devalúa y entonces resuelve porque tapa la cabeza, pero se enfrían los pies.
La Claro. verdadera medida del gobierno, tanto para el problema de la falta de dólares como para el problema de la inflación, es la recesión. Es decir, que la economía se enfríe, que la economía se enflaquezca, disminuya, se achique. Esto que está, por ejemplo, hoy en la tapa de los grandes diarios, ¿no? Del gran diario argentino, que dice el gobierno quiere un ajuste de 300.000 millones y que el 50% lo pague las provincias. Esos numeritos, recordemos, no son numeritos, ¿no? Son puestos de trabajo, salarios, Familias. jubilaciones, exactamente, es la comida en la mesa de las familias, es el bienestar de la gente, no es un numerito. El ajuste de 300.000 millones no son cuentas en el presupuesto, abstractas, cifras que se manejan contablemente o lucecitas de colores en un tablero de comando. Es la vida y el bienestar de las personas y por eso preocupa. Y esta es la única política. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, desde un punto de vista frío, brutal, la recesión, efectivamente, en la medida que la economía se achican las importaciones, entonces se gasta menos en importación. En la medida que se devalúa y se achica la economía, la gente viaja menos al exterior y entonces se gastan menos dólares por ahí. En la medida que la economía se achica, las ganancias son menores, las utilidades son menores y entonces también son menores las utilidades que se remiten al exterior. Entonces la recesión tiende a achicar, junto con la devaluación que encarece el precio del dólar, la recesión lo que hace es disminuir las cantidades. Entonces, dólares más caros, menos necesidad de ellos, por ese lado mejora la cuenta que no le cierra a Melconian ni a ninguno. Y por otro lado, la recesión también hace que, como las ventas no prosperan, los precios tengan que ir morigerándose. Claro, algunos precios, porque otros, y en esto este gobierno la verdad que es una cosa desopilante, no hay funcionario al que le pregunten por algún precio que ande cercano de él y él no diga, por lo menos lo vamos a estudiar, como el otro día el ministro de Transporte Dietrich, ¿no? Le preguntan por las tarifas del transporte y dice, lo estamos estudiando el aumento. Le preguntan al que está encargado de las obras sociales y dice, lo estamos estudiando el aumento de las prepagas. Le preguntan al del gas y la energía y dice, lo estamos estudiando y vamos a ver cómo lo fraccionamos en el año. Le preguntan al de los combustibles y dice, sí, va a aumentar pero poquito. No hay ningún funcionario de este gobierno que diga los precios no van a aumentar. Ahora todos se rasgan las vestiduras contra la inflación. Todos se rasgan la vestidura del problema de la inflación, pero cada vez que le preguntan por un precio que ellos pueden manejar o incidir, dicen, estamos estudiando el aumento. Una cosa esquizofrenizante, realmente un mamarracho, una cosa que, si no fuera trágica para la vida de la gente, es desopilante. Entonces, frente al problema de que las cuentas no le cierran y los dólares no le alcanzan, y frente al problema de que la inflación sigue creciendo, en gran parte porque es el propio gobierno el que la fogonea, la única medida concreta es la recesión, achicar la economía y aumentar el sufrimiento de la gente. Por este camino, Gabriela, el resultado está cantado y no vamos más que rápidamente y de cabeza a una crisis muy profunda, porque lo hemos dicho varias veces, lo reiteramos esta vez, mientras no se tomen medidas para hacer crecer la economía, no hay salida de este laberinto en el que el propio gobierno, por sus propias políticas y decisión, se ha metido. Yo te hago una consulta, porque vamos camino a una crisis muy profunda, pero ¿no estamos ya en una crisis? Sí, por supuesto, la crisis, a ver, primero crisis para la mayoría, en el sentido de sufrimiento, disminución de su calidad de vida, penuria económica. Para otros, grandes oportunidades. Solo mirar el informe del Central, las ganancias millonarias que obtuvieron los bancos del año pasado a uno se da cuenta que ahí no hay crisis, sino fiesta. Solo mirar las utilidades de las exportadoras de la Argentina, ahí no hay crisis, hay fiesta. Entonces siempre con atención de que la crisis tiene dos caras, lo que para uno es sufrimiento, para otros poquitos, concentrados, en general extranjeros, es felicidad. Pero claro, la mayoría ya está en la crisis. Respecto de la situación anterior, esta situación es una situación de sufrimiento. Yo estoy diciendo que lamentablemente, y como alguna vez dijo aquel dirigente español que tuvo su momento, digamos, de ser reconocido y después hizo todo lo contrario, Felipe González dijo una vez, cuando le decían, estamos en el fondo del pozo, él dijo, siempre se puede cavar más hondo. Y es así, es verdad, estamos en una situación de crisis. Lo que digo es que por este camino esa crisis no va a ser otra cosa que profundizarse. No es este el camino de salida. Ajá. El camino de alentar la recesión como única respuesta
a la falta de dólares que tiene la Argentina y a la inflación nos lleva a profundizar la crisis, no a la puerta de salida de la crisis. A eso me refiero, Gaby. Bueno, justamente entonces vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, porque si vamos camino a una crisis más profunda, si ya admiten, porque los mismos funcionarios lo admiten, que estamos en una crisis, vamos a tener que empezar a exigirle distintas opciones de salida y vamos a tener que empezar a exigírselas en serio. O pedírselas a otros, ¿no? También. Porque por ahí pedírselas a estos muchachos que gobiernan es pedirle mucho, porque ellos están convencidos o de que no hay crisis, que vamos bien, que algunos lo siguen diciendo, o que por este camino vamos a salir alguna vez de esa crisis. Algunos serán cínicos y lo estarán diciendo a conciencia y a sabiendas de que esto no es así, otros serán ingenuos y lo dirán con profundo desconocimiento e ignorancia de que esto no es así, pero en cualquier caso no parece haber ahí mucha receptividad a hacer otra cosa. Tal vez lo que haya que hacer, Gaby, es pedírselo a otros que estén dispuestos a encontrar un camino más efectivo para resolver este problema en el que, insisto, no es una cuestión de herencia, es una cuestión de a dónde nos ha traído la gente que conduce hoy, no los que condujeron ayer la camioneta. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Impecable. A ustedes, buenos días. Abrazo. Buenos días, un abrazo enorme. Buen fin de semana también. Con esto